TV Gracia presenta las palabras inefables de Dios. El Evangelio de la Gracia en labios de Jesucristo, hombre. Abba Padre. Bueno, aquí estoy de nuevo con ustedes para continuar la labor de edificar lo que Dios más amó, que es la iglesia. Vestirla del nuevo hombre con la información del nuevo pacto, donde este conocimiento, cuando tú eres alumbrado verdaderamente, es una maravilla. Cuando tú experimentas que los ojos de tu entendimiento se alumbran, sales de esclavitud, sales de ignorancia, sales de las tinieblas y entras en una nueva etapa que tú nunca has podido explicarla del todo. Es algo maravilloso que de momento comienza a invadir nuestras vidas con esta nueva información. Ahora bien, con todas y esas cosas, vamos a comenzar este calqueo hablando. Es un tema que yo he hablado bastantes veces, pero como que no acabo de sacarle todo el jugo. Es como los perritos que cogen los huesos y después que se comen toda la carne, lo esconden y al ratito piensan, caramba, a mí me está que todavía debe quedarle carne, y va y lo vuelve y lo sacan y vuelve y lo... Pues así es este tema. Es un tema que uno piensa que lo terminó, pero la mente le dice a uno, sigue buscando ahí porque ahí hay revelación. El tema es falsos hermanos. Fíjate lo que dice, falsos hermanos. Entonces yo escribí aquí, si hay falsos hermanos, ¿qué es lo que lo hace falsos? En este caso no son hermanos carnales, estamos hablando de hermanos en la fe, hermanos espirituales. Y entonces, por ejemplo, en la parte carnal, en una casa, un padre sabe quiénes son sus hijos, a menos que lo hayan engañado y él piense que es su hijo y no es su hijo. Pero, por ejemplo, hoy en día no se puede engañar a más nadie con eso, porque usted le aplica un DNA o DNA para probar si ese hijo es suyo o no. Y entonces, pues así uno sabe si es un falso hermano, falso hijo o un verdadero hijo. En este caso, un verdadero hijo en la fe, un verdadero hijo de Dios. Aunque hay personas que, como dije anteriormente, la incircuncisión, ellos aprenden la incircuncisión y parecen verdaderos hermanos. Por ejemplo, fíjate Pedro allá en Gálatas capítulo 2, verso 14, que podemos verlo en la pantalla, Pablo dice, si tú siendo judío vives como gentiles, fíjate, siendo judío pero vives como los gentiles. Ahora, él se metía entre los gentiles. Me imagino que tenía que decir bendecido porque allí estaba Pablo. Si se metía entre los gentiles, tenía que entender que no era arrepentimiento, que era reconciliación. Si se metía entre los gentiles, no había rudimentos de bautismo, no había rudimentos de Santa Cena. Por lo tanto, digo, con los gentiles que Pablo ya había educado y alcanzado. Sin embargo, dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Quiere decir que Pedro era un falso hermano. Y de hecho, cuando el apóstol Pablo habla de este tema, está hablando en el capítulo 2, que es donde se desarrolla la historia de los falsos hermanos. Vamos a leer a Gálatas capítulo 2, en el verso 4, que es donde está la historia. Dice, y esto, verso 4, 2:4, aunque tú puedes ver que el contexto habla que después de 14 años volvió Pablo a Jerusalén, llevando consigo a Tito. Y vamos a leerlo completo. Verso 1 dice, después pasados 14 años subió otra vez a Jerusalén con Bernabé
llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado, los llamó aparte, a los que tenían cierta reputación, el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, Pablo expuso a los apóstoles el evangelio que él le predica a los gentiles. Mas ni a un Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Porque eso es lo que hacían los apóstoles, circuncidar las personas, porque eran judíos. Verso 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos, aquí es el tema, falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales, dice el verso 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Fíjate, ni por un momento. Hay otra versión que dice ni por un minuto. Como quien dice, si tú le prestas atención a la fábula de los falsos hermanos, la verdad del evangelio se puede ir de tu lado, porque los ángeles se sienten ofendidos ante una persona que comienza a dudar, que es lo que le ha sucedido a los que han salido de nosotros, que de momento le llega un pensamiento de los gentiles, digo, del sistema, de los gentiles que están judaizados, y entonces de momento se le abre un laberinto de caminos. Ya no es el camino de creciendo en gracia, el camino de la incircuncisión, se le abre un laberinto, quizás por aquí, quizás por allá. Yo puedo enseñar mejor que José Luis, o yo también puedo enseñar, o yo también puedo predicar, porque tiene que ser el único. Y empiezan esos pensamientos a fluir hasta que por ahí te tire, y después es un laberinto que no sabes ni por dónde comenzarte, y comienza a buscar, y que del Espíritu Santo a esta hora, imagínate. Dice, busca que el Espíritu te dirija. Es que, mira, una vez Jesús dice, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. ¿Espíritu qué? Hay un solo espíritu, el Espíritu Santo. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Si tú quieres que el Espíritu Santo te dirija, ¿qué tú tienes que hacer? Buscar la palabra. Tú no tienes una experiencia mística de, y una voz que me dijo, no, esto es así, esto es asado. No, tú vas a lo que está escrito. El Espíritu no trabaja con cosas místicas, el Espíritu es claro. El Espíritu es un espíritu de verdad, no el espíritu del mundo, que es mucha variedad y mucha confusión y mucha diversidad. El Espíritu Santo es el Espíritu escrito y se expresa a través del Evangelio de la incircuncisión, que es el Evangelio que este servidor predica y se somete a lo que está escrito de continuo por muchos años. Entonces, estos falsos hermanos tienen un comienzo y se forman con un falso evangelio, el falso evangelio de la circuncisión. Y bueno, y tú sabes que el mundo está lleno de falsos hermanos. Déjame, te soy honesto, mira, todos los evangélicos de hoy, todos los católicos, todo el sistema protestante completo, todos los pentecostales carismáticos, son personas maravillosas, pero son falsos hermanos. Un falso hermano no tiene que ser malo. Tú puedes estar en una casa donde el padre te dice, mira, fulano de tal, él no es mi hijo, pero mira, es buena gente, atiéndalo y trátalo como mejor pueda. Pero él no es pura sangre, él no es puro de aquí, él no es de la familia de la fe, él es de la familia de las obras. Porque tú sabes que aquí todo se compone, mira, yo puse por aquí, vamos a leerlo, Ismael e Isaac, el ejemplo de Ismael e Isaac. Mira cómo dice Gálatas capítulo 4, versos 21 al 26. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa.
lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Así estuvimos todos nosotros con el falso evangelio que se predica por ahí, en esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el nombre Sinaí en Arabia, árabe. Esa gente que tumban las torres gemelas y que quieren tumbar aviones son primos de toda esta gente que sale de ahí. Son sobrinos y nietecitos de Agar. Y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual llegó en el 1973, la cual se me manifestó a mí con Gabriel y Gabriel, el ángel Gabriel y el ángel guerrero, Miguel, que me dijeron, estate ahí, que vas a ser ungido para manifestar el verdadero evangelio. Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces, esas dos mujeres representan los dos tipos de creyentes, el verdadero hijo y el falso hermano, que hoy el mundo está lleno de falsos hermanos. Ahora, fíjate un detalle, que esos falsos hermanos no van a heredar. Aunque prediquen, aunque oren por los enfermos y se sanen. Bueno, tú te acuerdas que Jesús le dijo, cuando llegaron con las evidencias, mira Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos. Y el Señor le dijo, no te vistas o no te peines, que no vas. No te arregles, que no vas. Porque esas señales aquí no valen, son inválidas. Fíjate cómo dice el verso 28, cuando tú eres un verdadero hijo. Así que, hermano, nosotros como Isaac, hijo de Sara, no de Agar, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Por qué Pablo habla así? Porque Pablo fue alumbrado. Pablo fue sacado de la circuncisión. Pablo fue sacado del judaísmo. Pablo fue sacado de los cristianos convertidos en Jerusalén. La Jerusalén de abajo, la que está en esclavitud todavía. Que yo no quiero ir para allá ni a buscar billetes de $100. Yo no quiero ir para allá, nada. Y no hay nada que ver. No, pero por allí caminó Jesús, su sucesor, que usted lo ama tanto. Pues mira, él caminó por ahí, pero ya miles han caminado por ahí y las bombas han explotado y ya no hay huella de su caminar. Yo no tengo que ir para allí a nada. Ahí tú lo que te puedes buscar es un balazo, una bomba, un loco de estos que anda con una bomba pegada a su cuerpo y te explota completo. Y no hay ángel que te cubra allí. Dice el verso 28, así que hermanos, nosotros somos como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Oye, el que había nacido según la carne, el falso hermano, perseguía al que había nacido según la promesa. ¿Tú te has preguntado por qué creciendo en gracia es tan perseguido? ¿No te has preguntado por qué nadie se lleva con nosotros? Porque son falsos hermanos, eso es todo. Son hijos de esclavitud y odian, le da envidia esta palabra que yo predico. Tú no ves que esta palabra que yo predico nunca se había predicado. Eso vino con la Jerusalén de arriba. Cuando se manifestó en el 1973 me abrió la cabeza. Y Jesucristo, el Espíritu que estaba en luz inaccesible, se metió dentro de mí y comencé a predicar esta palabra. Lo que hay por ahí un montón de envidiosos. Falsos, son falsos hermanos. Le da envidia. Un falso hermano le da envidia. Tú no ves que las promesas son para el verdadero hijo. Y cuando hay un falso hermano, ¿cómo es que le llama allá en hebreo? Cuando es bastardo y el papá llega con los regalos, los mejores son para el hijo. Él se puede llevar por ahí una misita suelta, algún regalito, pero es que no es lo mismo. El verdadero hijo es el que va a heredar. Te lo dice ahí bien claro en la palabra. Nosotros cuando hablamos de esto, mira, venimos armados hasta los dientes. Esto no es invento de José Luis,
no, nosotros sabemos lo que estamos hablando. Esta es la Jerusalén de arriba, no la Jerusalén de abajo. De ahí es que tú eres hijo de la Jerusalén de abajo, de Pedro. Él busca señales, él busca Espíritu Santo, él busca hablar lenguas. De ahí es que tú vienes, de la esclavitud que se manifestó allí en Hechos 2. De ahí es que tú vienes, de la confusión, de la Babel, de la gran Babilonia. De ahí es que tú eres hijo. Por eso no me soporta. Esa es toda la razón. Y se te manifiesta por los labios, por tu boca, hasta tu rostro habla. El body language. Vamos a seguir leyendo. Mira cómo dice a los que no son verdaderos hijos. Verso 30. Bueno, leímos el 29, ¿verdad? Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ese ahora es eterno. Fíjate, sucedió miles de años antes que Pablo hablara ahí. Sucedió en los días de Pablo y sucede hoy en día. No nos soportan. Por eso ellos nacieron ahí en la misma casa, pero eran de dos madres, de dos fuentes, de dos caminos, de dos fundamentos. Y entonces Ismael se burlaba de Isaac. ¿Tú no ves que eso viene de Caín y de Abel? Que Caín no soportaba a Abel. Esos son dos espíritus que andan en este mundo, como los dos ladrones de la cruz. Uno creyó y otro no creyó. Esos son espíritus, hermano. Está el espíritu del mundo y está el espíritu que proviene de Dios, que es el evangelio de la incircuncisión, que solo Jesucristo, hombre, lo manifestó desde el 73 para acá. Y desde el 73 para acá sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. La luz de la vida y la inmortalidad, nadie la conocía. Eso es Jesucristo, mi antecesor. Él pagó el precio para eso. Pero sale a la luz por medio del evangelio. ¿Por cuál? Por aquel que se predicaba, nunca salió a la luz. El evangelio de la incircuncisión que nadie había predicado, que se predica desde que Jerusalén la celestial bajó y trajo la mente de Cristo. Y hoy se conoce el evangelio de la incircuncisión, sin rudimento, sin bautismo, sin demonio, sin pecado, sin temor, sin esclavitud, sin murmuración, sin trampa, sin maquinaciones, de corazón limpio, de mentes ordenadas. Dice, verso 30, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. El falso hermano no va a heredar, bendecido. No heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hay que echarte fuera. Digo, yo no echo a nadie fuera. Yo soy como Jesús de Nazaret, de que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Tú sabes quién echa fuera aquí, verdad? Los ángeles. Por eso cuando apareció aquel que no tenía la ropa y la confesión correcta en la fiesta de boda, Jesús le dijo, mira, atarle de mano, y porque ahí será el lloro y crujir de dientes, tirarlo afuera con las tinieblas. Aquí si no estás vestido de Jesucristo, hombre, si no se te ha dado ese nombre, esa piedrecita con un nombre, y te avergüenzas de ese nombre, no cabes en la familia de la fe. La familia de la fe tiene un padre, no dos ni tres. La familia de la fe es un espíritu, un camino, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Tiempo de reforma, tiempo de apretar bien las estacas. Tiempo donde la transformación cada día se acerca más. El mundo está que no soporta una catástrofe más. La política está reventando. La Iglesia Católica se está manifestando por todas partes desde que su servidor comenzó a destapar la gran ramera. Por donde quiera están explotando los bochinches de la Iglesia Católica. Por eso, si los días no fueran acortados, nadie sería salvo. Hay un desbarajuste en los tiempos.
Pero esas son las señales. Cuando la mata de higuera, oye, no da su fruto, es que ya pronto el tiempo se acerca. Así que estamos en tiempos finales, tiempo de apretar los cinturones, tiempo de recogerse a buen vivir, a buena confesión, a buen evangelio, tiempo de identificarte con la verdad, cueste lo que cueste. Bendecido, en este momento te declaro reinando en vida, en la verdadera gracia sobre gracia, en la verdadera unidad del Espíritu, donde todos hablamos lo mismo, cantamos lo mismo, pensamos lo mismo, sentimos lo mismo, un mismo parecer, un mismo evangelio, un mismo propósito, una fe, un bautismo y un Padre sobre todos, bendecido con toda bendición espiritual. Hasta luego, los amo mucho.